Ya inicié la grabación. Buenas noches nuevamente. Bienvenidos a los que la compañera Rebeca creo que recién se incorpora. Vamos a dar inicio a lo que es la tutoría de repaso. Quizás para que quede dentro de la grabación mencionarles que la nota de la tarea 1 ya se encuentra en plataforma. Ahí ustedes pueden ver las observaciones que se le han hecho con respecto a la calificación. Si hay alguna duda, algún comentario, algo que deseen expresar, pues con gusto me pueden escribir. Yo voy a estar pendiente, ¿no? Por cualquier situación que se pudiese dar, ¿no? Mencionarles que la tarea 2 ya... Hola. Bueno, mencionarles que la tarea 2 ya comencé a calificarla, ya llevo un buen avance, pero terminarle el día de mañana, entonces estén pendientes que ahí le voy a estar cargando la nota con las respectivas observaciones, ¿no? De cada una de las tareas. En este momento voy a compartir lo que son las presentaciones elaboradas por el compañero tutor Héctor Salomón, que corresponde a la unidad 4, contenido 4.1 y 4.2 respectivamente, que es el que está propuesto para abordar en esta tutoría de repaso. El contenido 4.1 tenemos lo que es una perspectiva educativa de la sociedad del conocimiento. Ahora bien, dentro de las etapas de la cibersociedad, vamos a abordar primero qué es la educación o qué entendemos por educación, contextos y estados actuales de la educación, problemas que enfrenta la educación, retos de la educación hacia el futuro, ¿no? Serían los 4 elementos a abordar en esta presentación. El objetivo de este tema o de este contenido es que ustedes puedan identificar los desafíos que la sociedad del conocimiento le plantea directamente a la educación. Comenzaremos definiendo lo que es educación. Para Ángel Hernández, él nos señala que se debe entender por educación el proceso mediante el cual se ejerce una determinada influencia sobre una nueva generación, con el propósito, consciente o no, de inculcarle una serie de normas, valores y comportamientos que permitan realizar los roles sociales para los cuales han sido formados individual y colectivamente. Si analizamos esta definición propuesta por Ángel Hernández, nos vamos a dar cuenta de algunos puntos importantes. Por ejemplo, la nueva generación, es decir, es un proceso educativo que está de una generación a otra y eso se va repitiendo con el transcurrir del tiempo, ¿no? Y acá nos dice que es un proceso consciente o no, es decir, que probablemente sí se tenga conciencia de qué es lo que se está haciendo al transmitir estos valores, estas creencias, estas culturas, o puede ser que no, puede ser que sea algo intrínseco directamente dentro de la educación. Cuando nosotros, por ejemplo, si lo analizamos en nuestro sistema educativo salvadoreño, entramos a una escuela o entramos a un colegio o entramos a un bachillerato o a una universidad, ahí no solo nos inculcan lo que es la parte eh, del contenido, ¿no? Por ejemplo, si ustedes estudian informática, no solo se les va a brindar o en su pensum no solo aparecen asignaturas directamente para el área de la informática, sino que aparecen otras asignaturas, bueno, no conozco el pensum, pero lo asumo porque, por ejemplo, en mi carrera sí aparecían, por ejemplo, psicología, aparecía sociología, aparecía economía, que no tienen directamente algo que ver, por decirlo así, con la carrera, pero sí proporciona una serie de conocimientos, valores, conductas, comportamientos que modifican nuestra forma de ser, ¿no? Es decir, como individuos dentro de la sociedad, estas instituciones nos educan para desenvolvernos directamente dentro de la sociedad. Esta forma de educarnos puede ser de forma individual o colectivamente, es decir, nosotros tenemos una forma de comportarnos como individuos, es decir, como una sola persona, y cuando estamos acompañados de otras personas. También nos dice que por lo tanto la educación cumple importantes funciones dentro de la sociedad. Primero, conserva la cultura del grupo por medio de su transmisión de generación en generación. Este punto es bastante importante. Un ejemplo de ello puede ser, lo vemos en lo que son las bolas de fuego de Nejapa, ¿no? Que es su propia cultura y ellos transmiten eso de una generación a la siguiente, ¿no?
a los más jóvenes o a los adolescentes se les va enseñando esa cultura y así seguimos, ¿no? De hecho, en nuestro país al menos lo utilizamos negativamente, ¿no? Cuando vemos que alguien arroja una basura por la ventana de un carro, de un bus, decimos, no, así es nuestra cultura y así justificamos el hecho de seguir transmitiendo eso. ¿Cómo lo transmitimos? Si una madre arroja por la ventana una basura y lleva para su hijo aprende ese acto, ¿no? El hecho de tirar la basura, lo mismo ocurre con aquellas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, el saludar, el buenos días, el buenas noches, el pedir permiso, todos estos elementos que modifican nuestra conducta o que le adhieren algo a nuestra conducta son productos directamente de la educación. Entonces, uno de esos elementos es conservar la cultura de cada uno de los diferentes regiones o países. Otro elemento o digamos otra función que cumple la educación es integrar y diferenciar a los individuos como parte de un entorno social. Y también dice que ofrece a la economía el recurso humano calificado para impulsar la producción. No sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es la educación bancaria, ¿no? Que hacen una similitud de por qué en las escuelas se utilizan timbres, similar a las que se utilizan en las empresas, y por qué los forman en filas, por qué tienen una hora de salida, por qué tienen una hora que es el recreo para alimentarse. Entonces hay muchas cuestiones ahí que dan la pauta a pensar que al niño se le está introduciendo a la sociedad o educando para poder introducirse laboralmente, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva acostumbrado a seguir estas conductas, ¿no? Estos patrones. Entonces, la educación cumple también ese rol, ¿no? Que aporta a la economía personas o seres humanos que están calificados para impulsar la producción. Por ejemplo, por decirlo así, alguien que se especializa en informática, no en sistemas y redes, es capaz de aumentar, por ejemplo, la economía en relación a alguna empresa, ¿no? Generar algún sistema que le facilite, por ejemplo, cobrar, vender, manejar inventarios. Antes se hacía mediante tarjetas Cardex, actualmente ya hay sistemas, ya hay programas que la gente o las empresas los pagan para poder hacerlo mecánicamente un poco más rápido. Entonces también tiene esa función, ¿no? Directamente lo que es la educación. También se puede decir que la educación es un proceso permanente y dinámico que le brinda al individuo herramientas para su realización personal y que a la vez busca el perfeccionamiento de este y la inserción consciente de la persona en un mundo social al que pertenece, ¿no? Esto incluso lo podemos ver con nuestra forma de vestirnos. A veces escuchamos, cuando tengas trabajo, cuando seas grande, no te vas a vestir así, no te vas a cortar el pelo así. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que dentro de eso se tiene un perfil de cómo debe ser una persona para X ocupación o para X puesto laboral. Entonces, la educación también es la encargada de brindar al individuo todos estos elementos para que pueda insertarse positivamente en la sociedad, ¿no? Con todos estos elementos que la sociedad percibe. En nuestro país quizás tenemos la mala o buena cultura, no podría definirlo porque yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que son las personas que se hacen tatuajes, pero a veces, perdón, es mucho más difícil para alguien que anda un tatuaje conseguir un empleo que para alguien que no. Sí, y si tienen incluso las mismas formaciones, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que tienen la misma carrera, que tienen los mismos años de experiencia, pero por cultura, a alguien que anda un tatuaje se le ve de una forma despectiva, ¿no? Eso es parte también de la educación, es decir, cómo se ha transmitido la cultura en nuestro país. Puede ser que sea negativo, es decir, que es el simple hecho de que alguien tenga un tatuaje que sea visto de forma negativa es un problema de educación porque no debería ser así, o puede ser un factor positivo, ¿no? Desde el punto de vista de que probablemente, suponiendo, ¿no? Yo aquí no estoy afirmando nada, suponiendo que la mayoría de las personas que se tatúan son malas, ¿no? Por decir algo, ¿no?
estamos haciendo acá solo suposiciones, pero para enmarcar ese elemento, ¿no? ¿Cómo es que la educación cambia eso, ¿no? Es un proceso cambiante y es permanente y dinámico, ¿no? También nos habla de lo que es el contexto y el estado actual de la educación. Según Hernani, el Lambert en 2003 apunta que, aunque la ciencia, la tecnología y la informática han favorecido el desarrollo de una parte de la población mundial, para otro porcentaje es importante las condiciones básicas de vida se han deteriorado. Por ejemplo, puede que las tecnologías a una gran parte, bueno, es lo que está afirmando acá, a una gran parte de la sociedad. ¿Por qué? Lo hablaba anteriormente en tutorías anteriores. Por ejemplo, a alguien que no tenía trabajo, se descarga una aplicación de Uber y si tiene un carro, pues automáticamente puede comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que hace la tecnología es posibilitar el intercambio de información. Por ejemplo, conectar al que necesita un viaje con el que tiene el carro para poder realizar el viaje y necesita sacarle provecho, ¿no? A su vehículo, por decirlo así, o sacarle una rentabilidad económica. Entonces, si vemos ahí, en este ejemplo, ha sido positivo la incorporación de las tecnologías, pero ¿qué pasa? Que hay algunas sociedades o algunas partes de las sociedades que han sido marginadas por las tecnologías. Por ejemplo, en nuestro país podemos ver a veces en la zona rural más que todo, que a veces no hay acceso a internet eh, cableado, ¿no? Por ejemplo, Tigo, Claro, los que tienen estas empresas, la cobertura que tienen estas empresas no llega a veces hasta esas zonas rurales, incluso el internet mediante chip de las compañías, a veces hay baja cobertura, entonces, ¿qué pasa? Que estas personas quedan marginadas. ¿Por qué? Porque aunque tengan acceso al dispositivo, tal vez un teléfono celular, smartphone o una computadora, si no tiene acceso al internet, pues no va a poder eh, gozar, ¿no?, de otros beneficios que pudiese dar las tecnologías, ¿no? Creo que es algo que podemos verlo palpable, por ejemplo, con lo que se ha dado de la actual pandemia en nuestro país, nos hemos dado cuenta que al niño, aunque tenga teléfono, a veces no tiene señal o no tiene dinero para un paquete de internet o cualquier otro elemento que venga y le haya impedido poder desarrollarse. Yo veía una imagen que invita a la reflexión que podemos encontrar, por ejemplo, en Facebook, donde aparece un niño que está en su casa con aire acondicionado y que está con la computadora y le dice, ya estoy listo para la clase, profesor. Y del otro lado vemos a otro niño que está con un celular que está todo quebrado y que está subido en la punta de un palo buscando señal y no logra encontrar señal para entrar en la clase, ¿no? Entonces, al niño que tenía todas las condiciones, pudo recibir su clase de forma satisfactoria y el que no, pues tiene esa desventaja. También Inés Aguerrondo en 1999 nos señala que hemos ingresado en la era del conocimiento, lo que implica la construcción de una forma social donde este sea más bien disponible para todos, es decir, que todos tengamos acceso a esta era de la información y de la comunicación. Sabemos que existen grandes brechas digitales porque incluso si analizamos el papel del gobierno en nuestro país, el hecho de dotarles a los estudiantes con una computadora, se piensa o la mayoría cree que con eso se está reduciendo la brecha digital y ciertamente es una buena iniciativa, pero ¿qué pasa? Estamos dejando de lado lo que es la apropiación de esa tecnología. Muchos de esos estudiantes que va a recibir esa computadora no la saben utilizar, eh, no tienen acceso a internet. Algunos que esto sí yo lo he visto, no tienen luz eléctrica en su casa y se les ha dado computadora. Entonces hay, digamos, requerimientos básicos o formas de entender la brecha digital como algo más que dotarle de un recurso electrónico, ¿no? Entonces, ahí hay un trasfondo que vale la pena ciertamente analizar, ¿no?
También nos menciona que a lo largo de la historia de la humanidad han existido fenómenos que han cambiado la perspectiva de la sociedad y el mundo del ser humano, provocando rupturas del paradigma en el campo científico y tecnológico y en general en el conocimiento mundial. Eso también ha tenido sus efectos directos en la educación, es decir, cómo ha cambiado la educación con la incorporación de las tecnologías. Por ejemplo, la globalización ha implicado reformas en la educación a nivel mundial. Sin embargo, Lambert en 2003 señala que este ha sido un proceso desigual que ha traído consigo divisiones y marginación, tanto en países industrializados como en países subdesarrollados, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que hay niños o hay jóvenes o hay adultos que tal vez quieren incorporarse al mundo de la tecnología o a la era de la sociedad de la información, pero no tienen acceso a Internet, las zonas donde viven tienen algunas desventajas con relaciones a otras o incluso lo caro que son. Una de las críticas que podemos notar en nuestro país, al menos si lo traemos al terreno nuestro, ¿no? Es decir, a nuestro día a día, que se hizo con bastante sentido fue, no sé si ustedes recuerdan el impuesto del CES, que eran las tecnologías. Si usted compraba un cargador, llevaba un recargo del 5%, si compraba saldo, si compraba una computadora, si compraba un teléfono. ¿Qué hacía este impuesto? Pues encarecer más los productos, más de lo que ya lo son. Por ejemplo, si comparamos cuánto vale un teléfono de mediana gama, por ejemplo, en nuestro país y ese mismo teléfono lo buscamos internacionalmente, por ejemplo, en un mercado americano o en China, nos vamos a dar cuenta que hay precios abismales. Incluso por experiencia, yo he comprado teléfonos a China. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho, por ejemplo, la página AliExpress. Usted entra, busca el teléfono que le gusta, lo compra y viene. Aquí tiene dos posibilidades, que ese teléfono cuando entra al país se lo lleven a aduana o que le llegue directamente a su domicilio sin pagar los impuestos. ¿Qué pasa si se lo llevan a aduana? Ahí hay un pequeño impuesto que ellos agregan que es por la diferencia del precio. Por ejemplo, si el teléfono que usted compró lo venden aquí en el país y vale $300 y usted lo compró en 150, le suman, por ejemplo, la diferencia que serían 150 y en base a eso le calculan los impuestos, que no debería de ser así porque no es el precio original del producto, pero podemos ver, ¿no? Y todos estos factores encarecen lo que es la tecnología, al menos en nuestro país, ¿no? Y lo podemos observar en ese sentido, ¿no? También nos habla de la escuela, ¿no? Como institución educativa ha sido la encargada de brindar a todas las personas sin distinción de ningún tipo el conocimiento y los valores necesarios para participar en una sociedad competitiva y solidaria. Pero ¿qué tan efectivo ha sido esa idea? Es decir, ¿qué tan efectiva para nuestras sociedades ha sido el hecho de que nuestra sociedad sea tan competitiva y nos formen a todos con las mismas posibilidades, ¿no? Acá se menciona que son sin distinciones de ningún tipo, pero a veces vemos cuando hay estudiantes con sobreedad o quizás un ejemplo más palpable cuando hay adolescentes embarazadas, que hay instituciones, aunque legalmente no pueden sacarlas del estudio, ¿no? Porque tal vez están en su edad en el grado indicado, pero hay instituciones que no les quieren porque se tiene la creencia de que son un mal ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, aunque legalmente en nuestro país todos tenemos las mismas posibilidades, en realidad ya en la práctica no es así. Más de alguno o alguna ha vivido esa experiencia, ¿no? Esa mala experiencia en el sistema educativo. Incluso a veces pasa, por ejemplo, con niños que tienen dificultades auditivas o tienen alguna necesidad educativa especial, ¿no? Que, por ejemplo, a nosotros como docentes no nos forman para tratar con esta clase de estudiantes, ¿no? Que tienen esas necesidades. Y a veces lo más fácil es recomendarle, por ejemplo, a alguien que tenga una dificultad auditiva, perdón, recomendarle que vaya a unas escuelas, por ejemplo, que ya están directamente para atender a estudiantes que tienen alguna problemática, aunque la dificultad auditiva no implique ningún problema en la forma en que el niño piensa.
Entonces, ahí hay mucho trasfondo que si lo analizamos lo que ocurre en nuestro país con lo que estamos acá en la teoría, pues da mucho de qué discutir. También nos dice acá que Aguerrón, Aguerrondo eh, indica que un importante rasgo de la nueva era de la humanidad ha sido la importancia y el avance que ha adquirido el saber tecnológico, es decir, el manejo directamente de las tecnologías. Por ello, la información y el conocimiento son considerados recursos económicos, estratégicos y agentes básicos de transformación social. Esto básicamente lo podemos ver a veces cuando la gente va a buscar algún empleo, ¿no? A veces le ponen manejo ofimático básico o le ponen ahí en la solicitud del trabajo qué competencias se necesitan, ¿no? Para desempeñar algún cargo, aunque no directamente sea directamente que va a estar enfrente de una computadora, pero le escriben, ¿no? Esas condiciones. También habla acá Levis en 2004 que existe una brecha entre los países pobres y los países económicamente avanzados, que hace que la educación sea distinta en estos. Como les mencionaba, con lo de la pandemia que hemos visto, si vemos en Estados Unidos, no hubo mayor problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus estudiantes tenían computadoras, tenían teléfonos, tenían acceso a Internet y no hubo mayor dificultad. En cambio, en nuestro país sí. ¿Por qué? Porque tenemos dificultad con el manejo de las plataformas, tenemos dificultad con el manejo de los recursos tecnológicos, tenemos dificultad con el acceso a los recursos tecnológicos, con el acceso al Internet, y hay un sinfín, ¿no? de elementos que han dificultado la continuidad educativa, ¿no? Vista ya en nuestro país. Por ello se ha hablado durante años de una educación de primer mundo y otra tercermundista, ¿no? Ante este panorama mundial, la educación se presenta como la opción más viable para que los países menos desarrollados superen las condiciones de pobreza y miseria, tanto económica como cultural, y elevar el nivel personal y social de la población. De ese texto, creo que la mayoría, tanto ustedes que actualmente están estudiando como mi persona en su momento, optó por estudiar X carrera que le gustara pensando que iba a mejorar su condición de vida o que sus ingresos iban a ser mejores. A veces en nuestro país, cuando ya nos graduamos, cuando salimos a buscar un empleo, nos vamos a dar cuenta, en la mayoría de los casos, no siempre, que andan muchas personas con mucha más preparación que nosotros, desempleados, ¿no? O que no han tenido suerte o que no han podido encontrar un empleo, ¿no? A veces tenemos en nuestro país eso, ¿no? Que sí se espera que la educación cambie, ¿no? La brecha que existe entre la pobreza de un país y la superación personal de cada uno de sus miembros, ¿no? Pero en nuestro país eso es bastante complejo, ¿no? No sé si es por cultura, no sé si es por lo masivo que es la educación o la demanda de las empresas. A veces nos encontramos de que las carreras no responden directamente a las necesidades que tienen las empresas. Por ejemplo, alguien me decía, yo quería contratar, perdón, un contador para que me hiciera una proyección de probabilidades de qué producto se puede comprar más y cuál menos, para no comprar aquel producto que no se está moviendo en el mercado. Pero el contador que contrataron no podía hacer eso. Entonces, el contador sí sabía todo lo relacionado a contaduría, pero no estaba capacitado directamente para responder a las necesidades de esa empresa. Entonces, eso ocurre bastante en nuestro país. A veces las carreras no responden directamente a las necesidades que se tienen en el mundo laboral. Ahora bien, dentro de los problemas que enfrenta la educación, según la Organización de Estados Iberoamericanos, que por sus siglas la podemos nombrar como OEI, en 2010 señala que la educación, tanto en primaria como en secundaria a nivel iberoamericano, existen problemas de rezago, deserción, acceso a diferentes, acceso, diferencia de género, calidad y cobertura.
En nuestro país, estos elementos creo que algunos no los tenemos. Por ejemplo, cobertura. Creo que en la mayoría de municipios, en la mayoría de cantones de la zona rural, tenemos al menos una escuela. Creo que en este elemento no. La calidad, sí, quizás ahí, si lo analizamos elemento tras elemento, nos vamos a dar cuenta que en nuestra realidad que algunos no tenemos esos problemas y en otros tenemos bastante de ese problema. Por ejemplo, la deserción de estudiantes. Esto se da bastante en las instituciones o en los centros escolares que son de la zona rural. A veces por la misma cultura, que sería una cultura negativa, yo he escuchado a algunos padres de familia decirle a sus hijos, no, si de letras no vas a comer, o cualquier otro comentario despectivo no hacia la educación. Entonces, algunos dicen con que sepas leer basta, ¿no? Entonces, ahí por una u otra razón se da lo que es la deserción escolar, ¿no? Y cada uno de esos elementos. También nos dice acá que la OIE también destaca como muy preocupante los problemas de acceso a la educación para las minorías étnicas y culturales. En otra asignatura que yo estoy fungiendo como tutor, tuve el agrado de encontrarme con un trabajo de investigación que lo habían abordado directamente con los problemas culturales que tienen, por ejemplo, las comunidades indígenas. Hay comunidades indígenas en nuestro país que hablan náhuatl. Entonces, bueno, en la investigación el estudiante había planteado que habían 4 o 5 estudiantes en X institución, no recuerdo el nombre, que hablaban los dos idiomas, pero ellos les gustaba comunicarse directamente en su lengua nativa, ¿no? Entonces, en ese caso, los docentes tomaron a bien aprender el idioma, ¿no? Y comunicarse así con ellos, ¿no? Entonces, eso es parte del acceso a la educación. ¿Por qué? Porque el estudiante se siente acogido por parte del sistema educativo, no con todos sus problemas directamente en el caso del lenguaje o que sean etnias, pero imaginémonos que no fuese así, que la institución que lo recibiera los discriminara o los apartara por el simple hecho de ser pertenecientes a una comunidad indígena. Entonces, ahí se tendría ese problema. Aguerrondo en 1999 también menciona que los docentes de hoy no están preocupados por educar para el futuro, porque fueron formados, porque no fueron formados para ello. Aquí esto es bastante importante. En nuestro, si lo pegamos directamente a nuestros ámbitos educativos, en nuestro país, en nuestros centros escolares, y yo les pregunto cuántos años tiene de laborar cada docente. De ahí vamos a encontrar que hay docentes que tienen 30 años, docentes que tienen 35 años de estar trabajando, 20 años de estar trabajando. Y si nos vamos un poco más atrás y analizamos cuándo ellos estudiaron o cuándo ellos sacaron esa carrera, van a tener a veces 40 años de haberse graduado, 35 años de haberse graduado, y ellos fueron formados en un tiempo en el que no existían, bueno, tal vez existían, pero acá en nuestro país no habían computadoras, no habían teléfonos smartphone, no habían tecnologías de información y comunicación, no se utilizaba tanto el internet, entonces ellos fueron formados para enseñar, digamos, desde un punto de vista tradicional. Y actualmente, por ejemplo, con la pandemia nos hemos dado cuenta que muchos no quieren capacitarse, por ejemplo, en el manejo de Classroom o en la utilización de computadoras, de teléfono, para dar clases, etcétera. Entonces, ahí vemos que ellos no fueron formados directamente para trabajar con plataformas virtuales y muchos de ellos no quieren actualizarse, ¿no? Entonces, como ellos no fueron formados para trabajar de esa forma, se rehúsan a implementar estas tecnologías para la enseñanza, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que se enfrenta también el sector educativo y en nuestro país es bastante palpable. También nos dice acá que la OIE nos dice que la educación tendrá que ser una gran prioridad en el futuro. Necesitamos aprender solos, aprender con quien nos rodea
con otros países y con otras culturas diferentes. Actualmente, a través de las carreras en línea, ustedes, como tienen la experiencia acá en nuestro país, se van a dar cuenta cuando ya estén graduados que pueden optar a posgrado, pueden optar a otras carreras, a otras licenciaturas, pueden optar a maestrías, a doctorados totalmente en línea. Y ustedes ahí van a convivir virtualmente con personas de otras culturas que piensan, actúan y hacen cosas de forma diferente. Y eso enriquece los procesos educativos. Si queremos mantener la escuela, es necesario agitar y revolucionar casi todo: contenidos, métodos, edificios, espacios y sobre todo la visión de la realidad. Es decir, la realidad en que estamos viviendo hoy en día. Entre los retos que tiene la educación para el futuro podemos mencionar algunos, por ejemplo, el aumento de la retención, mejorar la educación preescolar, universalización de la educación primaria, plantear profundas transformaciones y nuevas estrategias de pensar y de hacer las cosas, integrar la educación con la política, economía, cultura, ciudadanía, políticas educativas y políticas sociales. En este punto, por ejemplo, en el de plantear profundas transformaciones y nuevas estrategias de pensar, en nuestro país actualmente estamos viendo un cambio, al menos en los últimos 3 años, de la forma en que se enseña matemática. Tenemos lo que es un proyecto que se llama SMATE, que ha replanteado lo que es el currículo nacional para la enseñanza de la matemática, es decir, el cómo se enseña matemática. Antes, como yo fui formado, como probablemente ustedes fueron formados, se dieron cuenta de que nos obligaban a aprendernos las tablas de multiplicar, incluso nos daban una serie de pasos a seguir para resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, paso 1, despejar la ecuación; paso 2, si está sumando, pasa a multiplicar, o nos dan una serie de reglas que nosotros memorizamos, ¿no? Ya con ese nuevo proyecto, no, ya en este proyecto se le da la posibilidad al estudiante o al niño de que manipule el concepto y que entienda el trasfondo de por qué se hace de esa forma. Entonces, es un método que ha venido a implementarse desde el JICA, ¿no? Que es la cooperación internacional con Japón, y es el método llamado de Singapur, ¿no? Entonces, les menciono esto porque es un ejemplo de cómo se replantea una estrategia para cambiar el pensamiento y la forma de hacer las cosas, ¿no? En algo ya específico. Se debe buscar el desarrollo y consolidación de una educación con las siguientes características: más humana y solidaria, que dé prioridad al aprendizaje continuo. Cuando hablamos de aprendizaje continuo, se me viene a la mente el ejemplo anterior, ¿no? El hecho de que tenemos a veces docentes que no quieren actualizarse, ¿no? Que no quieren capacitarse en tecnologías o en cualquier otro elemento. Y como docentes tenemos que estar abiertos a esa capacitación continua, ¿no? A ese aprendizaje, es decir, siempre se tiene que aprender algo nuevo, ¿no? Que utilice el potencial de las nuevas tecnologías, que no limite las clases sociales y que potencie el pensamiento crítico, creativo y solidario. Diego Levis en 2004 argumenta que otro reto que se presenta en la educación es integrar el proceso formal, el elemento que permite la incorporación y el uso adecuado de los recursos que ofrecen las tecnologías en la información y la comunicación. Este reto es bastante importante por lo mismo de que, como en nuestro país los docentes no han sido formados con esas tecnologías, es importante que se adapten, se adopten y que se pongan en práctica, ¿no? Según Inés Aguirrondo en 1999, en el nuevo paradigma de la educación para el siglo, nos dice que la educación debe contribuir a la formación de una identidad nacional que permita la transmisión de los valores que asegure la continuidad de la sociedad. El papel del educador debe ser transformador, o debe ser transformado, ¿no? De un papel en el que el docente era el dueño de la verdad, del conocimiento, y el estudiante o era un mero receptor, a un papel en el que el docente sea un guía, ¿no? Que acompañe en el proceso y le dé al estudiante la posibilidad de explorar y aprender por su propia cuenta. Bueno, acá lo que les mencionaba, ¿no? Que el docente debe ser un guía
que acompañe en el proceso y debe convertirse en un acompañante cognitivo y efectivo. Debe ser sensible a la realidad humana, servir de modelo al estudiante, retomar el papel del educador especialista e investigador, aprender en conjunto con los estudiantes y enseñar para la comprensión. Se requiere de un proceso que prepare para la vida y para las distintas situaciones que el ser humano pueda enfrentar. También es necesario que crear la conciencia sobre las prioridades que debe tener la educación como medio para el desarrollo de un país, por lo que la inversión que se hace en ella debe ser considerable y real para superar las dificultades que han afectado estos distintos países y desde hace varios años. En este elemento podemos analizar lo que les mencionaba, ¿no? Que el hecho de la entrega de las computadoras. Si en realidad el entregar estas computadoras reduce la brecha real o la brecha digital, ¿no? Hay elementos, como les mencionaba, por ejemplo, la conectividad, el acceso a veces a estos elementos o la señal o el acceso a Internet que vale la pena analizar, ¿no? Y ver si en realidad esa inversión, al ser considerable y real, facilita no reducir lo que es la brecha digital. Y con eso finaliza lo que es el contenido 2.1. Vamos a repasar un poco más rápido lo que es el contenido 4.2 porque ya nos queda poco tiempo. El contenido 4.2 es la base del nuevo paradigma educativo para la sociedad del conocimiento. Primero vamos a definir qué es un paradigma, luego la educación en la sociedad del conocimiento, luego vamos a ver el paradigma postmoderno, los cambios de paradigma en la ciencia, el cambio de paradigma en la educación, luego el paradigma del tercer milenio y el nuevo paradigma educativo. El objetivo de este contenido es identificar las competencias de un nuevo paradigma educativo. ¿Qué es un paradigma? Es lo primero que nos preguntábamos. Creo que en una de las tutorías anteriores yo les ponía un ejemplo, ¿no? Para que viéramos de una forma intrínseca lo que era un paradigma. Por ejemplo, les decía, si ustedes están casados, tienen un hijo, cuando usted y su esposa o usted y su esposo piensan educar al niño, ustedes se plantean de qué forma educar. Si van a utilizar los castigos como método de corrección de aquellos elementos negativos o si van a utilizar los premios. Entonces son dos formas distintas de ver la realidad. Cada una tiene sus ciertas características y cada una tiene puntos a favor y puntos en contra. Entonces ahí les estaba planteando un paradigma, ¿no? De cómo educar al niño. Entonces, si vemos la definición que pone Morin en 1992, nos dice que un paradigma es una visión del mundo, visiones diferentes del mundo, como gafas a través de las que miramos el mundo, actuamos en él y interpretamos de acuerdo a determinadas reglas, ¿no? Cada paradigma tiene sus reglas de interpretación. Según Patton en 1990, un paradigma es una forma de ver el mundo, una perspectiva general, una manera de fragmentar la complejidad del mundo real. Y dicho esto, los paradigmas están enraizados en la socialización de los actos y de los practicantes, los paradigmas de los adeptos, perdón, y de los practicantes. Los paradigmas dicen a ellos lo que es importante, legítimo y razonable. Siraboy en 2006 llega a la conclusión de que la nueva educación debe radicar en un trabajo colaborativo común facilitador-estudiante, es decir, una cooperación en la que el estudiante sea partícipe de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y el docente sea un facilitador o un guía y se encuentre enfocada en lograr el aprendizaje integral. Cuando hablamos de aprendizaje integral no estamos hablando de memorización, sino de que el estudiante pueda poner en práctica todo el conocimiento adquirido para la solución de cualquier problema. Ya más adelante vamos a ver cómo se ve reflejado esto directamente en el paradigma, dando un margen de libertad al estudiante para evitar encerrarlo en normas rígidas, ¿no?
También dice que se trata de transitar hacia un cambio que permita la formación de seres humanos integrales unidos a la naturaleza y un entorno comunitario. Para Seraoui, en 2006, hablar de posmodernidad es hablar de incertidumbre, ya que todo es relativo y nada es absoluto. Y aquí vemos lo que le mencionaba, ¿no? La comparación de Martínez y Montes de Oca, que está citado por Seraoui en 2006, nos compara lo que es la modernidad bajo el paradigma antiguo y la posmodernidad bajo el paradigma actual. Por ejemplo, algunas de las características, no las vamos a revisar todas, ¿no? Por ejemplo, acá separadas en especialidades directamente en las ciencias, y acá nos dice interdisciplinario y global, es decir, acá no están separados, es decir, en la modernidad, en el paradigma antiguo está separado en especialidades, y en la posmodernidad, en el paradigma actual, no. También la naturaleza es comprensible, y en la otra tenemos que la realidad no es aprehensible y es incontrolable. Y así podemos ir viendo o comparando, mejor dicho, todos estos elementos, cómo se comportan bajo el paradigma antiguo y cómo se comportan bajo el paradigma actual. Se percibe un entorno de incertidumbre y complejidad, en donde el enfoque materialista de la misma debe montar y basarse en un trabajo multidisciplinario que genere nuevos valores éticos, direccionando esfuerzos hacia la solución de problemas sociales y la construcción de una nueva y mejor realidad. Y volvemos aquí a hacer la comparación con respecto a los cambios de paradigma, ¿no? Volvemos al paradigma antiguo con el paradigma actual. Por ejemplo, antes era aprender todo, ahora es conocer. Antes era rigidez, recordemos que el docente era el dueño del conocimiento, el estudiante era un receptor, y en el paradigma actual existe flexibilidad, ¿no? Directamente, es decir, el estudiante participa de su proceso de aprendizaje. Bueno, acá podemos ver que también era jerárquica, ¿no? El profesor era el que enseñaba y el estudiante estaba en una figura abajo del profesor, ¿no? Únicamente como un mero receptor del conocimiento, mientras que en el paradigma actual es participativa, es decir, todos aprenden, todos los estudiantes tienen la posibilidad de participar de su propio proceso de aprendizaje. Luego tenemos lo que es el paradigma del tercer milenio, ¿no? Inés Aguerrondo en 2009 menciona los siguientes cambios entre los paradigmas tradicional y el paradigma del tercer milenio. Por ejemplo, nos dice que el paradigma tradicional, su objetivo es desarrollar teoría, mientras que el paradigma del tercer milenio es solucionar problemas usando esas teorías, ¿no? Luego el paradigma tradicional, el nuevo conocimiento se revierte en la comunidad científica, y en el paradigma del tercer milenio, el nuevo conocimiento se revierte en la sociedad. En el paradigma tradicional, el enfoque de los problemas es la realidad segmentándolo, es decir, segmentar lo que es la realidad. Y en el paradigma del tercer milenio enfoca los problemas desde la necesidad de solucionarlos, mezclando disciplinas. Es decir, lo que busca el paradigma del tercer milenio, ante todo, es utilizar todas esas teorías para poder solventar problemas, ¿no? del día a día. No se, pro, pro, no se compromete a la acción, y el paradigma del tercer milenio se compromete a la acción. Podemos ver a veces que son opuestos, ¿no? En este lado también nos dice el paradigma tradicional que el criterio de verificación es la lógica de la experimentación, es decir, explicar el problema, mientras que en el paradigma del tercer milenio el criterio de verificación es la lógica de la efectividad, es decir, si se resuelve el problema. Mientras uno, que es el paradigma tradicional, busca explicar la problemática, el paradigma del tercer milenio busca en realidad resolver o dar solución a la problemática. Dentro del nuevo paradigma educativo, Inés Aguerrondo en 1999 identifica los ejes necesarios para el nuevo paradigma educativo. Por ejemplo, la universidad de la educación, calidad de la educación, de los saberes a las competencias. Este punto a veces es malentendido por algunas personas que no pertenecen al área educativa.
piensan que cuando hablamos de educación basada en competencias, nos referimos a poner en contienda o a competir a los estudiantes por el aprendizaje, pero no se refiere a eso. Se refiere a ser competente. Es decir, si yo soy competente para solventar alguna problemática a través de los conocimientos adquiridos, por ejemplo, digamos que en matemática usted está enseñando lo que es el teorema de Pitágoras, que es para triángulos rectángulos, y usted le enseña la competencia matemática de utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar alturas de edificios, por ejemplo. Se sabe si el estudiante o no tiene la competencia, si es capaz de agarrar ese conocimiento y solventar un problema de la vida real. Por ejemplo, si tuviese la necesidad de medir un edificio, si él utiliza el teorema de Pitágoras satisfactoriamente para, en lugar de medir todo el edificio, lo hace matemáticamente, encontrando datos que son fáciles de recolectar, y ahí decimos que el estudiante es competente. No se refiere a competencia, sino a que sea competente, ¿no? Tenemos también lo que es la equidad en la educación. El quinto punto hacia el humanismo y el humanismo tecnológico. El punto 6, los nuevos empleos y la educación. Mejores educaciones con menores costos. Si vemos el sexto punto, a veces es bastante curioso que personas que estudian 30, 40 años, se especializan en un montón de cosas, no llegan a tener los sueldos que a veces tienen los llamados influencers, ¿no? Por ejemplo, hay en YouTube, por ejemplo, hay youtubers que ganan muchísimo dinero y no tienen una carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen audiencia que les gusta o generan buen contenido, les gusta ese contenido, y vemos que existen esos nuevos empleos. Hace 10 o 15 años creo que no nos imaginábamos nosotros que alguien podía vivir haciendo videos únicamente para subirlos a YouTube, ¿no? Actualmente sí lo podemos ver, y así hay muchos otros empleos de los que nosotros no tenemos ni idea, y probablemente con el transcurrir del tiempo siga sucediendo. Es decir, puede que ahorita no imaginemos un empleo y que dentro de 20 años existan, ¿no? Por las posibilidades que brinda la tecnología, ¿no? Y con eso estaremos finalizando lo que es el segundo contenido, ¿no? Propuesto para la tutoría del día de ahora, que es el contenido 4.2. Si alguien desea hacer un comentario, si desea hacer alguna pregunta, le dejo el espacio para que lo pueda hacer, o si desean agregar algo específicamente eh, a los contenidos que hemos abordado, o cualquier otra duda que les haya surgido. En lo personal, por el momento, todo bien, licenciado. Gracias. Perfecto. Quizás mencionarle a los, bueno, no sé si había ingresado usted al inicio, a los que ingresaron después, que ya están las calificaciones de la tarea 1. Cada calificación, ahí ustedes pueden ver las observaciones. Si hay alguna consulta, algún comentario, algo que deseen realizar, pues me pueden escribir al correo institucional. Yo con gusto voy a estar pendiente de cualquier duda que pueda haber surgido, ¿no? Ya sea con referente a la calificación, a las observaciones, o a cualquier a cualquier otro cuestionamiento que le pueda surgir, ¿no? Mencionarles que con respecto a la tarea 2 ya llevo un buen avance, ya creo que califiqué más de la mitad. Espero el día de mañana terminar con los que me quedan y poderles estar subiendo las notas ahí por las 8 de la noche probablemente. Si logro terminarlo mañana, se los digo para que estén pendientes, ¿no? Y puedan revisar sus calificaciones, y siempre si tienen algún comentario o algo que deseen expresar, pues no duden en escribirme. Yo estoy abierto a que ustedes puedan externar, ¿no? esas dudas. De igual forma, que lo hagan con dudas que tengan con respecto a la tarea, por ejemplo, a las tareas que tenemos en los próximos días. Déjenme verificar por acá eh, si tengo la agenda, porque ahí tenía unas anotaciones de una información que tenía que brindarles, y no lo he descargado, pero deme un minutito. No sé si alguien tiene algún comentario en lo que busco
lo que es la agenda. Bien, por acá tengo la agenda. Bueno, antes que quizás que nada felicitarles por los resultados obtenidos en el parcial ordinario 1. Según los datos que hemos obtenido, el 98% de los estudiantes a nivel nacional aprobaron el examen. Y felicitarles, ¿no?, por esos resultados y por entregar sus tareas en los tiempos establecidos. Quizás como comentario, ¿no? Directamente por lo que me he encontrado en las tareas que he revisado, tanto tarea 1 como tarea 2, no incrustemos textos. Algunos creo que les he escrito esa observación, no a todos, yo sé que algunos han citado correctamente los autores que han utilizado para respaldar la argumentación, pero me encontré con algunos que, por ejemplo, eh, han copiado textos de páginas web, de libros, que no es malo. Si va a respaldar la argumentación, es decir, su propio aporte personal, hágalo, pero hágalo mediante la cita respectiva. No copiemos párrafos completos. A veces me encontré que se había copiado, por ejemplo, página y media, una página de X página web, por decir algo, ¿no? Y no había aporte personal. Entonces, en las tareas, básicamente se les evalúa el hecho de que citen correctamente, es decir, que según normas APA, ustedes respalden mediante citas su argumentación, pero no se trata de ir y copiar y pegar. Yo sé que algunos no lo han hecho y pues felicitarles a todos por la entrega puntual, pero quizás para la entrega de tareas posteriores, para evitar esa pérdida en esos porcentajes de la evaluación, eh, tratemos de no hacerlo, ¿no? Si vamos a citar, hagámoslo siguiendo el formato APA y que sean citas que respalden nuestra argumentación, es decir, que se note que hay directamente un aporte personal. Quiero ver qué otra. eh, Bien. Bueno, acá tenía también solventar dudas sobre la tarea 3 y acá se me pide que les haga del conocimiento. eh, Dice acá revisar material de la tarea 3 correspondiente, hacer énfasis en que el plagio se evaluará con nota 0. Eh, con lo de los textos incrustados, a nadie, bueno, al menos yo, a nadie le anulé tareas. ¿Por qué? Porque a veces era información que sí era importante y que no era de un solo trabajo, por decirlo así, porque a veces había sido sacado de diferentes fuentes y eso no es considerado plagio porque no se ha copiado todo un trabajo completo. Entonces, sí se les bajó puntos, o bueno, se les calificó con un porcentaje abajo por lo de los textos incrustados, pero al menos yo no he tenido, digamos, la experiencia de encontrarme un trabajo de los que he calificado que sea plagio, pero sí se me pide que les haga énfasis en esto, ¿no? Que tratemos de hacer aportes personales utilizando citas que respalden nuestra argumentación y que estas citas sigan lo que es el formato APA, ¿no? Y deben siempre de la bibliografía también anexarla con formato APA, ¿no? Y siempre no recordarles que revisen lo que es la consigna y la rúbrica de cada tarea, ¿no? Porque, bueno, al menos yo me apego bastante a lo que es la rúbrica. De hecho, si alguno tiene alguna duda con respecto a su nota y quiere que le envíe la rúbrica bajo la cual fue evaluado, pues solo me envía un correo electrónico con su nombre y yo con gusto pues la busco y se la envío, ¿no? Para aclarar cualquier duda, y el punto acá es que vayamos aprendiendo, modificando las cosas que no están bien
y respaldándonos lo que sí estamos haciendo bien. También acá dice recordar a los estudiantes para la tutoría del día sábado deben de haber leído los lineamientos de la tarea para poder solventar cualquier duda que ustedes tengan sobre esa tarea. La tarea 3 se activó el lunes 3 de mayo, es decir, desde el lunes de esa semana tenemos activa la tarea y vence el domingo 23 de mayo. Creo yo que es un tiempo prudencial para que ustedes puedan desarrollar correctamente su tarea y pues podamos entregarlo en el tiempo establecido. También la próxima tutoría sabemos que es el día sábado. Ahora es día miércoles, día sábado es 8. La vamos a tener siempre en el mismo horario habitual, que es de 8 a 10 de la noche. No sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna pregunta o algún comentario, pues es bienvenido a que lo haga. Licenciado, ¿Sí? solo con eso de la rúbrica, en otras Ujú. asignaturas, en el comentario junto con la calificación de la tarea, nos ponen la imagen de la rúbrica. Ajá. Si en algún momento lo pudiera hacer, solo es una sugerencia. Gracias. Sí. Sí, no, de hecho yo acostumbro a enviarla al correo, pero no lo he hecho porque son bastantes, bueno, en este grupo son 29. Y no sé, para capturar la imagen, no sé qué tan buena calidad quedaría para agregarla, pero sí lo voy a tomar en consideración igual. Como les menciono, si gustan la rúbrica o si alguien la quiere revisar, pues yo con gusto se las envío. Solo me mandan un correo, porque a veces, por ejemplo, estar subiendo las notas y estar cargando, pues es un poco tedioso, ¿no? Más que a veces la plataforma se pone un poco lenta, no sé si es por mi internet o si a ustedes les ha ocurrido, ¿no? Pero le agradezco el comentario y trataré de ver en la medida de lo posible si lo puedo realizar, ¿no? Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna inquietud. Bien, si no hay más comentarios o preguntas, pues voy a detener acá la grabación. Les agradezco por haber estado presentes. Les repito, cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier duda que les surja, ya sea de las tareas, de las consignas de la tarea, de la rúbrica o de los materiales que estamos revisando, pues pueden hacerla. Cualquiera de los medios habilitados, yo voy a estar, como siempre, pendiente tratando de darle solución, ¿no? Para que así vayamos avanzando en este proceso de aprendizaje. Quedaríamos hasta acá y pues les deseo muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.